Muy buenas tardes, disculpen el retraso un poco. Amigo Darío Alessandro, señor embajador de Argentina en el Perú, señora delegada cultural argentina, doctor Roberto Ferro, estudiantes, señoras y señores, amigos del instituto. Es particularmente grato para mí que las dos jornadas dedicadas a la obra de Julio Cortázar con motivo de celebrar el cincuentenario de la aparición de ese hito novelístico que representó Rayuela se inician hoy en el Instituto Raúl Porra Barnechea. Como director de este Centro de Altos Estudios e Investigaciones Peruanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me cabe el honor de presentar al doctor Roberto Ferro, uno de los mayores conocedores, sino el que más, de la obra cortázariana. Pero antes de hacerlo, me permitiré una licencia para recordar también, en fugaz retrato íntimo y subjetivo, no tanto la obra, sino la persona de ese gigante, figurativo y literalmente hablando, de la literatura hispanoamericana del siglo XX, que fue Julio Cortázar. Con la anuencia entonces de nuestro conferencista y la de ustedes, he de leer una breve crónica que llamé Recuerdos de un cronopio, escrita en 1999 y recogida en un libro intitulado Pruebas al canto. Un libro de cuentos mío titulado Fuegos Artificiales lleva esta crítica dedicatoria, In Memoriam J.C. La descifré algunas veces para aquellos pocos que me preguntaron a quién me refería, pero quise para el resto de los lectores que si no la adivinaban quedar en las sombras como un homenaje estrictamente personal. Escribí solo las iniciales de Julio Cortázar porque me pareció entonces como ahora demasiado presuntuoso si quiere insinuar que pude ser su amigo, porque sobre todo fui, y lo seguiré siendo por siempre, un ávido lector de todos sus libros y un admirador incondicional de sus extravagancias, la principal de las cuales fue regurgitar las cosas más serias del universo, haciéndonos creer que lo hacía por encorada o simple turbulencia juguetona. Este mes de febrero de 1999 se han cumplido 15 años del fallecimiento de Cortázar, uno de los hombres más extraordinariamente bondadosos que he conocido. Su talento, en cambio, no admite calificativos. La cualidad que primero me impresionó en este genial arguirucho de rostro increíblemente juvenil, tanto se ha dicho esto, pero lo repito porque era así la característica más impactante en él para quienes sabían su edad, fue la capacidad de hacerme sentir como un viejo amigo suyo, un conocido de siempre, no solo por el inmediato tuteo afrancesado, sino por su calidez y sencillez contagiosas, en nada, sin embargo, chabacanas, sino por el contrario, civilizadamente atendadas. Le conocí en 1974, en días próximos a que cumpliera 60 años, en su ciudad natal, Bruselas, como participante del Tribunal Russell, en el cual, junto con García Márquez, Armando Uribe y otros latinoamericanos, él iba a testimoniar en contra de la recién instalada dictadura chilena. Yo participaba simplemente como estudiante. Volví a verlo en París en 1975, cuando luego de haber ido a buscarla a su casa y dejarle mis señas como Aurora Bernardes, su primera esposa, con la que ya no vivía, pero con quien mantuvo siempre una cariñosa relación, tuvo la generosidad de llamarme porque había leído mi primer libro y deseaba comentármelo personalmente. Y me di cuenta luego que efectivamente sí lo había leído. Increíble para mí. Al año siguiente nos vimos de nuevo en ocasión de la Feria del Libro de Frankfurt, y fue esa una exquisita oportunidad para conocerle aún más, pues por iniciativa de Patricia y Mario Vargas Llosa, fuimos a almorzar con él, con María del Pilar y Pepe Donoso, Manuel Puig y Mario Mushlik, aunque no lo recuerdo muy bien, con el taciturno, hosco y hasta displicente Juan Rulfo, que demostró ser impermeable a las amables invocaciones que le hizo Cortázar para que se sumara al grupo. Pero aún así, Cortázar tuvo infinitas explicaciones bondadosas para justificar las asperezas del páramo azteca, que no todos compartieron. Se discutió en esa mesa de muchas cosas, todas amenas y ocurrentes, y hasta de literatura. Claro está que en semejante compañía prefería escuchar más que hablar. Y fue Cortázar quien en un momento dado, y para mi grata sorpresa, mencionó la aparición de mi segundo libro llamándole hasta correctamente por su título, y diciéndome casi como disculpándose, que si no lo había leído era porque mi libro acababa de salir, lo cual era absolutamente cierto. Esa calidez a la que me he referido, un calor humano natural, elegante, hospitalario, abundante, y si bien tímido debido a un pulcro recato de una transparente honestidad, me incitó a que en los años siguientes le escribiera algunas veces a su casilla postal BP 3375022 París, CDX 01, que siempre la conservaré, pues dirigidas a su departamento me dijo,
Mis cartas podían fácilmente extraviarse con tanta cosa gruesa y pesada que le llegaba a diario, libros y manuscritos las más de las veces desde conocidos remitentes. Aunque, como es obvio, lo único importante para mí fue que él se tomara el tiempo para responderme. Y fueron justamente unas conceptuosas observaciones que Cortázar me hizo en una de sus cartas a la nueva colección de cuentos que yo estaba por publicar, algunos de los cuales reuniría en fuegos artificiales dedicados por eso mismo a él, las que se citarían en la carátula de este mismo, luego de autorizar expresamente a mi editor a que las usara, con la misma proverbial dadivosidad con que siempre se prodigó hacia los más jóvenes del oficio. Mi último encuentro con Cortázar fue nuevamente en París, poco tiempo antes de su muerte, en compañía de un amigo común, Julio Ramón Ribeiro, que en ese entonces se desempeñaba como delegado alterno peruano de UNESCO. Fue en un café cualquiera de la avenida Van Dyck, muy cerca del número 4 donde vivía Julio Ramón. Y fue esa también la única vez que vi a Cortázar algo mortificado con el asedio, como creo que él mismo lo tituló, de tantos compatriotas suyos que se le acercaban para pedirle todo tipo de apoyo, aduciendo en ciertos casos una sospechosa condición de exiliados de la deuda argentina, lo que él naturalmente no podía comprobar y que por lo mismo le fastidiaba en extremo, porque se sentía manoseado. No pudo quedarse a cenar en casa de los Ribeiros, si bien al despedirse lo comprometió a que nos invitara próximamente a comer el estupendo ceviche que prepara Alida, como me lo advirtió, en contundente referencia a las pericias culinarias del entonces Julio Ramón. Pero nunca llegamos a probar juntos aquel plato, porque nunca más volví a verlo. Visité al último los cronopios hace pocos años, pero fue allá en Montparnasse, en donde muy cerca al túmulo de Sartre, Cortázar comparte la inscripción de una lápida con su última compañera, la norteamericana Carol Tanlop, único encuentro del que guardo una foto. Aunque me quedan para siempre sus cartas, algunas dedicatorias en libros suyos, pero sobre todo, el recuerdo imperecedero de su desbordante humanidad. Bueno, Roberto Ferro, que está con nosotros, escritor y renombrado crítico literario argentino, es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, en cuya Facultad de Filosofía y Letras se desempeña como profesor e investigador. Entre sus libros podemos citar Lectura errada, con Jacques Derrida, jugando con la palabra errada, Escritura y deconstrucción, de 1995, La ficción, un caso de sonambulismo teórico, 1998, Sostiene Tabucchi, 1999, referencia en clave, presumo, a Sostiene Pereira, a mi juicio uno de los menos valoradas de las mayores novelas de la segunda mitad del siglo XX, Línea de flotación, 2002, de la literatura y sus restos, 2009, y el otro Joyce, una novela publicada en 2011, hace muy poco, entre varios títulos más. Muchos de sus libros han sido traducidos al portugués y al italiano. Su conferencia esta mañana versa sobre los 50 años de Rayuela. En efecto, en 1963 aparecía esa novela de Cortázar, que iba a causar gran revuelo en el panorama de la literatura latinoamericana. A mi entender, en la huella experimental de Nadia de André Breton y de grandes Cercán-Veredas de Guimaraes Rosa, Rayuela consolidaba el denominado boom literario hispanoamericano, universalizando, por así decirlo, las letras continentales. Pero basta de digresiones de mi parte y pasemos bien a escuchar a este prestigioso literato que tengo el privilegio de introducir. Tiene usted la palabra. Ante todo, un reconocimiento al Instituto Raúl Porras Barrenechea, a la Universidad de San Marcos, a la Casa de la Literatura Peruana y a la Embajada Argentina, que han hecho posible este homenaje a los 50 años de la aparición de la novela de Julio Cortázar, Rayuela. Esto en sí mismo tiene para mí dos instancias. Una, la que se desprende de los títulos y de la convocatoria. Estamos celebrando la aparición de una gran novela hace 50 años. Pero por otra parte, que esta celebración sea en Lima y que en esta celebración nos encontremos peruanos y argentinos, también tiene otro dato no menor, que yo lo sitúo en eso a veces tan complejo para nosotros de aprender, que es la literatura latinoamericana. Como es muy difícil de aprender, la literatura latinoamericana aparece en estos rasgos.
se hace posible la cultura latinoamericana en estos gestos, en estas apariciones. Luego, de parte mía, por supuesto, el agradecimiento a participar. Agradecimiento que tiene que ver con mi pasión por esta novela y por toda la obra de Julio Cortázar. Una pequeña introducción, fuera de la conferencia. Antes de su muerte, en el 2003, Roberto Bolaño alcanza, a partir de algunas de sus novelas, en particular de Los detectives salvajes, una dimensión de atención por parte de públicos muy diversos, como no recordábamos en el ámbito de la literatura latinoamericana desde la época del boom. En una entrevista, su entrevistador le dice: muchos están comparando Los detectives salvajes con Rayuela. Entonces, Roberto Bolaño se sonríe y dice: sí, ojalá que dentro de 50 años, como va a cumplir ahora Rayuela, se acuerden de Mi detective salvaje como se acuerdan ahora de Rayuela. Y ahí hay una cuestión de deseo, ¿no es cierto? Que es esta idea de que hay algunos textos que representan bibliotecas insaciables, libros que son insaciables, sobre los cuales nosotros volvemos una y otra vez. Y eso también nos permite distinguir. Todos nos preguntamos a veces, en soledad, en compañía, en el ascensor, en clase, tomando café con los amigos, bueno, ¿qué tiene de literario este texto? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, que dentro de 50 años nadie va a leer el Código Da Vinci, porque son textos que funcionan pensados como consumo, se consumen, ¿no es cierto? Nadie guarda su tubo dentífico y nadie guardará el Código Da Vinci. En cambio, en las novelas como Rayuela, digo Rayuela y podría nombrar, me quedo con el solo nombre de la literatura peruana, que es Trilce, son insaciables. Digamos, son textos que obligan al lector a búsquedas infinitas. Eso es la literatura, la letra pura, en definitiva. He pensado esta conferencia como una provocación, porque Rayuela cumple 50 años y a mí se me ocurrió, evocando un curso que di hace un año en Buenos Aires, ponerle un subtítulo, proponerles a ustedes volver a jugar a la Rayuela con Julio Cortázar. He pensado esta conferencia como una provocación, como un intento de celebración del desafío a los lectores que supone la dimensión lúdica de la Rayuela de Julio Cortázar. Voy a comenzar con algunas aproximaciones que tienen que ver con los protocolos, si ustedes consienten, con un tablero de dirección o, como se anuncia en Historia de Cronopios y de Famas, un manual de instrucciones. El juego al que me refiero en el título se despliega como un caleidoscopio, una diversidad incalculable de constelaciones de sentido que el ojo de los lectores va configurando en complicidad con la textura de la novela. Las reglas del juego son innumerables porque la Rayuela y sus intérpretes están en perpetua inquietud y desplazamiento. Hoy aquí voy a detallar algunas de las más relevantes. El primer punto se refiere a la función del crítico literario, que no pasa por exponer un modelo privilegiado de significación, sino antes bien su rol es la de un agente movilizador del encuentro de cada lector con su propio sentido, con su propio camino de interpretación. Lo que supone corrernos del lugar del crítico investido con los atributos de un pontífice que ha oído en algún momento la voz del autor, la metáfora del Padre, la voz de Dios, ¿no es cierto?, y la transmite para guía de los devotos lectores. No. El objetivo principal del juego es que cada participante, cada jugador, en tanto que lectores de Rayuela, afine, ajuste y despliegue las múltiples figuraciones de sentido que vayan surgiendo en cada encuentro con la novela. La segunda regla o instrucción es el principio que imagina el dispositivo de la novela de Julio Cortázar a partir del modelo de una máquina. La siguiente:
habilita la posibilidad de pensar el texto como si fuera un territorio, cuya densidad varía según lo recorramos a pie o lo sobrevolemos. En la intimidad de su trazado, cuando se lo atraviesa en un recorrido a pie, en un límite utópico, las peripecias de la aventura asimilarían ese trayecto a una reescritura palabra a palabra del texto leído. En cambio, el otro itinerario, el que supone un sobrevuelo del texto, le permite al lector entregarse a un sueño imaginario. Un lector flaneur, como decía Benjamin, tan vinculado a Cortázar en esa idea de los pasajes y de París. Un lector que se abandona a vagar, que se deja llevar por los vaivenes del texto, es complementario del lector que se imagina en un vuelo, que instala el texto en una escena en la que es posible establecer vínculos más amplios. La aprehensión del sentido y la experiencia de lectura son inseparables. El juego que estamos conjeturando apunta a la valoración de esa experiencia de lectura que cada uno de nosotros puede fabular con la rayuela. Complementariamente con lo anterior, podemos decir que la lectura literaria es una cuestión de distancia. ¿Dónde ponemos el texto que vamos a leer? ¿En qué lugar lo colocamos? ¿Y entre qué otros textos lo entretejemos? La mirada insistente y migratoria del lector que se posa sobre la escritura literaria se trama con la letra impresa en enlazamientos nostálgicamente cómplices con un Kama Sutra de lectura, en los que la travesía de los ojos y el cuerpo extendido de la letra impresa se interpenetran sin imposiciones de clausura de sentido. Ese va a ser el movimiento de apertura del texto que le propongo. ¿Dónde ponemos el texto para leerlo? Es decir, ¿a qué distancia de ese territorio nos vamos a situar? Digo, para que el dispositivo textual que hemos pensado a partir del modelo de la máquina comience a funcionar. Lo vamos a sobrevolar, lo vamos a atravesar en la más íntima cercanía de sus innumerables senderos. ¿Qué tipo de lente nos disponemos a utilizar? ¿Qué rango de aproximación le habilita una lupa? ¿O vamos a preferir unos binoculares? ¿O acaso un catalejo? ¿O tendremos que recurrir a un microscopio? Podemos nosotros ahora comenzar por un epígrafe. Es breve y pertenece al primer capítulo de Rayuela. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Puestos en movimiento, intentemos una lectura que se asemeje a un sobrevuelo. Dejemos pues la caminata por los senderos para más tarde. Un sobrevuelo implica distinguir dos alternativas. Por una parte, las formas de aproximación a Rayuela, situándola en el contexto de la propia obra de Cortázar. La otra alternativa supone un intento por establecer los vínculos entre el texto con los discursos que constituyen líneas de pensamiento decisivas en el espacio cultural a mediados del siglo XX. Inicialmente vamos a explorar un conjunto de textos que he llamado bibliografía de abordaje, en términos de asalto a la novela. La obra de Cortázar en sí misma es una biblioteca, abarca todos los géneros, se desenvuelve a lo largo de muchísimos años. Por lo tanto, esto que tomo como punto de partida es una selección para emprender el juego de la rayuela. En ese recorte bibliográfico comenzaremos por Los Reyes como borde más lejano, que es un texto que se dicta en 1949. Luego les propongo privilegiar los primeros libros de cuentos de Julio Cortázar, publicados en vida, porque en los últimos años han aparecido otros textos que perturban la cronología de gestación de su obra. Bestiario de 1951, Final de Juego, que tuvo dos ediciones, la primera en México de 1956 y otra en 1964 en Buenos Aires, en la que Cortázar duplica el número de cuentos. Las armas secretas del 59, Los premios, la novela de 1960 y 62, Modelo para armar, otra novela de 1968. También vamos a considerar tres textos que son decisivos a los efectos de nuestro abordaje. Los dos libros Almanaque, Último Round de 1967 y La Vuelta al Día en 80 Mundos de 1969, y un volumen relevante de Julio Cortázar, acaso poco conocido, casi secreto, que es Prosa del Observatorio de 1972. Frente a esto, lo que vamos a hacer
es un movimiento situando a Rayuela como si fuera un punto de concentración y de diseminación de las líneas más notables de la poética narrativa cortasariana. Cortázar escribe Rayuela en un lapso que va desde 1957-58 al 62. Se impone la nota de Virginia. Es frecuente el registro de un dato equivocado. Julio Cortázar viaja a La Habana en enero del 63, no en enero del 62. En ese momento el libro Rayuela ya estaba en su etapa de edición. Por lo tanto, no hay vínculo entre esas dos circunstancias. La fluida, controvertida y rica relación que Cortázar va a tener luego con todas las cuestiones relacionadas con la Revolución Cubana es posterior. Cortázar viaja a Cuba invitado para ser jurado de un certamen de cuentos, pero la edición de Rayuela ya estaba en marcha, o sea, no hay ninguna posibilidad de establecer nexo entre esas dos cuestiones. Entonces, vamos hacia Los Reyes, donde aparece un motivo relevante, el motivo del laberinto. En Los Reyes Cortázar acuerda con la imagen borgiana, comparte la valoración de la figura del Minotauro. El Minotauro está encerrado en el laberinto. Esa idea del laberinto para nuestro juego implica una aproximación a las figuras espaciales que atraviesan la textualidad cortasariana y Rayuela en particular. Un lado de acá, un lado de allá, los puentes, los tablones, las ventanas y básicamente el trazado de la propia Rayuela como un dibujo en el que el desafío consiste en llegar al cielo desde la tierra en un itinerario en el que el azar participa en cada movimiento. Bestiario es el primer libro de cuentos de Cortázar. Hay uno anterior que ha sido publicado después de su muerte, La otra orilla. Ese título ya configura un anuncio, un envío a la escritura futura. Las orillas se evocan el lado de acá, el lado de allá, y ahí ya emerge un cauce en la obra de Cortázar. Casa Tomada, el primer cuento de Bestiario, era el último de La otra orilla. Las conjeturas que se han hecho en torno a algunas lecturas fuertes de ese texto, digo fuertes por todo lo que han producido, en torno de que los ruidos que se oyen en la Casa Tomada son en las masas peronistas, se puede invertir, se puede pensar de otra manera. Se puede pensar que en esa novela, en ese cuento, tenemos una gran metáfora que nos permite entender el peronismo. Y no que es el texto el que representa el peronismo, sino que es el texto el que nos habilita a pensar. Digo esto porque Casa Tomada fue escrito entre el 44 y el 45. Esto no desmiente las actitudes que Cortázar tenía en aquellos años, que eran manifiestamente antiperonistas, pero esa circunstancia es bueno mencionar. Avanzaremos pues a manera de repaso, al modo de una ojeada, en la que nos vamos a detener en algunos cuentos de cada volumen. El Bestiario, Lejana, es un relato centrado en el diario de una mujer que bascula entre una ciudad sudamericana en un cálido verano, que podría ser Buenos Aires, no está citada, y Budapest en un gélido invierno. El motivo del viaje y del doble ya aparecen escritos tempranamente. También La noche boca arriba de final de juego se da a leer escindido en dos series. Un motociclista que tiene un accidente en la calle de París cruza las fronteras del delirio o el sueño para encarnarse en un moteca que va a ser sacrificado en el México anterior a la conquista. Y en ese cuento, esos dos lugares, el lado de acá y el lado de allá, el lado de acá del sueño y el lado de allá de la vigilia, o a la inversa, se puede figurar a partir de una imagen propia de Escher, el dibujante. El que sueña es el otro. Ahora bien, cuando nos acercamos a las almas secretas, estamos ya en la escena, en la cercanía, en la inminencia de los proyectos de Cortázar en torno a Rayuela. En particular, a un relato de notable importancia en la configuración de su poética narrativa, El perseguidor. Para estos movimientos de aproximación a Rayuela, los cuentos de las almas secretas, que acaso sean uno de los libros centrales de Julio Cortázar, son de gran importancia. En las cartas de mamá dice, cito, muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional.
Cada vez que la portera le entregaba un sobre a Luis, le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender que otra vez más habría de franquear el puente. Un recorrido por la obra de Cortázar exhibe la insistencia en torno a la figura del puente. San Martín, Rivadavia, cito Cortázar, pero esos nombres eran imágenes de calles y cosas. Rivadavia al 6500, el Caserón de Flores, Mamá, el Café de San Martín y Corrientes, la Fragata, ¿no es cierto? Donde iba Cortázar habitualmente, donde lo esperaban a veces los amigos, donde el Mazagrán tenía un leve gusto a aceite de resino, con el sobre en la mano, después del Merci Bien, Madame Durand salir a la calle. París, Buenos Aires. La tensión entre esas dos ciudades se da a leer de un modo nítido en las cartas de Mamá. Los buenos servicios es un relato narrado de la voz de una mujer ya mayor, con un horizonte cultural propio de una persona que hace trabajos domésticos. Entonces, ahí lo que tenemos es un narrador que contrasta con la competencia del lector. El lector sabe más que el narrador, sabe más que esa voz narrativa. Ese es un vínculo a no perder de vista en esta instancia del sobrevuelo. En La Baba del Diablo, confesión de parte, relevo de prueba, es un texto que siempre me ha desbordado, digamos, siempre encuentro otras cosas. En La Baba del Diablo es posible cartografiar algunos de los componentes más notables de la poética cortasariana. La convergencia, el entramado de texto y metatexto. Si consideramos que Rayuela se presenta como una escenografía, la puesta en escena de una escritura en la que se despliegan una teoría de la novela y una historia novelesca, La Baba del Diablo se da a leer como una condensación de ese dispositivo. Cito el principio. Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o no, me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mí, tus, sus, nuestros, vuestros, sus rostros, qué diablos, puestos a contar. Por lo tanto, aquí tengo la tematización del texto, esa tensión. En el orden en que aparecen en el volumen, luego de La Baba del Diablo viene el perseguidor. Para algunas líneas críticas, el perseguidor expone un conjunto de cuestiones que luego Cortázar va a transformar y expandir en Rayuela. En el perseguidor está el artista, Johnny Carter. Johnny Carter, Julio Cortázar, Jesucristo. Hemos trabajado los críticos hasta el agobio con esto, ¿no? Julio Cortázar, Jesucristo. Y por otro lado tenemos a Bruno, el escribidor, que está haciendo una biografía sobre la vida de Johnny, el artista. Estos relatos aparecen en el 59. Nos estamos aproximando a Rayuela y vemos como en la obra de Cortázar hay una exploración de motivos y condensaciones narrativas que se van a desplegar en Rayuela. Finalmente, el cuento, que da a leer el título del volumen, Las armas secretas, es una búsqueda de los posibles narrativos del doble, que Cortázar ya había trabajado, entre otros en Axolotl, de Final del Juego. En Rayuela se escribe en la letra del relato la palabra doppelganger, que tantas resonancias tiene en relación con el desdoblamiento y la decisión de los personajes. Sigo este recorrido, este sobrevuelo, como un modo de aproximarnos al texto. En 1960 se publica la novela Los Premios, centrada en un viaje dividido y atravesada por los soliloquios de Percio, pariente cercano, sin la ironía y el desánimo de Oliveira. En Percio aparece la exposición de la idea de figura, dice Cortázar evocando a Jean Cocteau, o mejor dicho, dice Percio. Las estrellas de la constelación de la Osa Mayor no saben que pertenecen a la constelación de la Osa Mayor. Lo que supone que el ojo es el que compone esa figura. Por una parte se anuncia el lugar preeminente del lector, y por otra esa idea de composición tiene un gesto vanguardista. Recordemos a Marcel Duchamp. Él instala un mingitorio, no casualmente dentro de un museo. Con ese gesto, Duchamp hace un corte bien vanguardista. El arte ya no depende de la destreza de la mano. En Miguel Ángel, en Rafael, en Velázquez, el arte se funda en la maestría de la mano, en la manufactura. En Duchamp, en cambio, se funda en el ojo. El ojo es el que compone la instancia artística, con todas sus derivaciones hacia la perspectiva, la espacialidad y la construcción de sentido diseminado en múltiples miradas.
leyendo los volúmenes de cartas de Cortázar, que es como una autobiografía fragmentaria, él está muy preocupado cuando corrige las pruebas de Galera por los espacios en blanco. Le reclama a la gente sudamericana la disposición de la hoja. Ese interés por la materialidad de la composición de la hoja está en directa relación con el interés que Cortázar tiene sobre la función del lector. Por eso para nosotros las instrucciones para volver a jugar a la rayuela de Julio Cortázar deben atender la función eminente de los jugadores, de los intérpretes. Es decir, el intérprete en el mismo sentido que el lector situado, pensado como aquel que en una función musical interpreta a Mozart, interpreta a Duke Ellington o a Piazzolla. En correspondencia con la música, en lugar del intérprete, el que pone en acto la partitura, ese es el lugar que yo les propongo que vayamos ocupando. Ahora bien, lo que sigue en el orden de publicación es Historia de Cronolcos y Difamas de 1962. Rayuela se abre con un tablero de dirección. Historia de Cronolcos y Difamas, que es el texto cronológicamente más próximo a Rayuela, tiene un manual de instrucciones. Los dos volúmenes se abren con protocolos, es decir, exposición de reglas de juego, las reglas en las que se va a producir sentido. Como digresión, yo hago un relato aquí. Cortázar estaba corrigiendo las pruebas de Galera de Rayuela. Tenía una preocupación porque al final de cada capítulo hay una remisión a otro, ¿no es cierto? Entonces tenía una preocupación porque eso estuviera bien armado. De la editorial le piden que escriba en la contratapa una nota en la que diga que él es responsable del desorden del texto. Entonces Cortázar dice, si yo hago eso, digamos, me pongo a favor de la poética con la que estoy. Y entonces ahí inventa el tablero de dirección. El tablero de dirección se le ocurre en ese momento, primero sale la primera edición y a partir de la segunda varía levemente. Ese es un diálogo que él tiene con Paco Porrúa, que es un extraordinario lector, es quien lee por primera vez en Años de Soledad, ¿no es cierto? Hay como una figura muy particular en ese lector. Cuando empiezan a armar la edición de Rayuela, la gente de la editorial insisten para que Julio Cortázar incluya una nota explicativa en la que se haga cargo del desorden del texto. No se podía, porque esto estaba, digamos, contra natura de la idea de Cortázar. Cortázar instala el tablero de dirección en estricta correspondencia con el manual de instrucciones y de ese procedimiento, me parece que lo podemos vincular con este desafío que yo les estoy planteando, que es leer a Rayuela como si fuera una máquina. Dice Humberto Eco, y yo lo creo, el texto es una máquina perezosa. ¿De qué depende entonces que esa máquina funcione? De la energía del lector. Ahora bien, no nos confundamos, porque si yo les doy a leer a Rayuela, la energía del lector funciona, pero si les doy a leer a otro, no es lo mismo, es una conjunción, digamos, ¿no? A esta altura de mi exposición creo que ya es posible ver algunas puntas de mi propuesta. Hasta este momento me he centrado en aquellos rasgos de su obra anterior que se escriben y trastornan en Rayuela. Ahora apuntemos a revisar aquellos que se van a ir diseminando en su obra posterior. Después de Rayuela, Cortázar publica en 1966 Todos los fuegos del fuego, que fue el auténtico bestseller. Se vendió Todos los fuegos del fuego en el 66, muchísimo más de lo que se vendió Rayuela, casi igualando lo que se vendió en Buenos Aires 100 años de soledad. Hay una anécdota que cuenta Paco Porrúa, que él estaba con Gabriel García Márquez tomando café y de pronto ven una señora que sale del supermercado, que dentro de la bolsa del supermercado tenía Rayuela. Entonces Gabriel García Márquez dice, bueno, esto es realismo maravilloso, solamente ocurre en Buenos Aires, que alguien lleve la bolsa del supermercado a Rayuela. Todos los fuegos del fuego produjo un efecto muy expansivo, entre otras razones por el cuento Reunión, que se presenta como un fragmento autobiográfico en el que la voz ficcional se asume como una voz que reúne los rasgos biográficos que remiten a Ernesto Guevara. Todos los fuegos del fuego, otro de los relatos del volumen,
configura la convergencia de un lado de acá y un lado de allá. El texto es un montaje, una historia situada en Roma antigua, se trama con otra historia situada en el París actual. Siempre la exploración, digamos, esa exploración me parece importante. Cortázar suele decir que cuando se sitúan dos puntos distantes, la realidad está en el intermedio, ¿no es cierto? En la guerra al mediodía se tematiza el motivo del sobrevuelo, la idea del lugar al cual llegar avistando desde la ventanilla de un avión, acaso también el quibus del deseo de Horacio Oliveira. En el otro siglo se pone en relato uno de los motivos centrales de Rayuela, un personaje que vive una vida docenada, pequeña burguesa, y de pronto, mientras recorre la Galería Güemes en Buenos Aires, aparece en el pasaje Vivian en París en 1870. Dos ciudades que son la residencia de dos temporalidades diversas. Ese personaje, un porteño, que es corredor de bolsa, que en su errancia por las galerías se encuentra con una muchacha de la vida y con la figura de Lautremont, condensa en una síntesis la densidad del sentido del texto, la bolsa o la vida. 62 modelos para amar, la tercera novela de Cortázar, después del éxito de Rayuela. Cortázar intenta una novela mucho más vanguardista, apartándose del seguidismo que podía ser la posibilidad de hacer sigo con Rayuela y publico La Calecita, ¿no es cierto? 62 modelos para amar, la tercera novela de Cortázar de 1968 es ya desde el título el anuncio de un reenvío al capítulo 62 de Rayuela, donde hay una exposición programática de Morelli acerca de la novela. 62 es una profundización de los modos de figurar el espacio de la ciudad, con entrecruzamientos que suponen también un desplazamiento de la funcionalidad de los personajes. Antes y después del 62 aparece La Vuelta al Día en 80 Mundos, del 67, y Último Round del 69, que son libros almanaques. Ante todo se impone una etimología árabe. Almanaque significa alto de la caravana en el desierto. Los pueblos semíticos comparaban los astros y sus posiciones con los camellos en su ruta. Lo señalo en relación con la figura de Percio y las estrellas de la Osa Mayor. Un libro almanaque es un catálogo que recoge datos, noticias, escritos de orden muy diverso. El armado de estos textos reenvía como evocación a escenas de lectura de la infancia de Cortázar, especialmente el almanaque Peuser del Mensajero y de los almanaques Ayer, que eran unos libros, una suerte de enciclopedia popular donde convergían un conjunto de informaciones muy grandes, digamos, la Wikipedia de aquellos años. Dicho esto, digamos, con respeto por las dos alternativas, hay un capítulo de la Rayuela que es uno de los capítulos prescindibles, el 134, que es una transcripción de un fragmento del almanaque Ayer. Cada página de esos libros son composiciones, fotos, dibujos, cuentos, artículos de miscelánea. En La Vuelta al Día hay un artículo titulado De otra máquina célebre, en la que comienza haciendo mención a Marcel Duchamp. Otro de los textos incluidos en La Vuelta es una descripción de un invento de Juan Esteban Facio, que era un patafísico en Buenos Aires. Siempre, digamos, hay reuniones de esta índole, eran patafísicos, y Facio diseñó un artefacto llamado Rayuelomatic, que es un dispositivo maquínico para leer a Rayuela. La idea de inventar una máquina de lectura envía de Facio a Raymond Roussel y de estos a Cortázar. Todos están complicados en una concepción que incorpora el movimiento al texto. Ahí está el otro juego de la máquina. Cuando Cortázar dice que el lector se mueva, está incorporando eso. Y yo diría también, en la genealogía de Cortázar está Macedonio Fernández, y Macedonio Fernández habla del lector salteado, ¿no es cierto? El lector que rompe con la continuidad. La primera edición de Último Round venía partida, tenía un piso de arriba más amplio y un piso de abajo más estrecho, se podían leer de manera independiente. Cortázar inicialmente pensó publicar Rayuela en hojas móviles, luego lo desechó. Entonces estos dos textos son importantes porque son extensiones posibles de los procesos de sedimentación de la poética que se condensa y disemina en la obra cortasariana a partir de Rayuela. Entonces, esa relación es muy fuerte porque no estamos pensando a Rayuela como una unidad aislada a la cual nos aproximamos,
sino estamos privilegiando un conjunto de relaciones muy fuertes que en el itinerario del sobrevuelo podemos componer en una mirada que en su amplitud permita disponer una constelación inestable. Prosa del Observatorio de 1972 se trata de un relato con imágenes fotográficas del propio Cortázar. Voy a citar extensamente el comienzo del texto, como digo después, por un oscuro deseo de remate artístico, ¿no es cierto? Esa hora que puede llegar alguna vez fuera de toda hora, agujero en la red del tiempo, esa manera de estar entre, no por encima o detrás, sino entre, esa hora orificio a la que se accede al socaire de las otras horas, de la incontable vida en sus horas de frente y de lado, su tiempo para cada cosa, sus cosas en el preciso tiempo, estar en una pieza de hotel o de un andén, están mirando una vitrina, un perro, acaso tendiéndote en sus brazos, amor de siesta o duermevela, entreviendo que esa mancha clara, la puerta que se abre en la terraza, esa ráfaga verde, la blusa que te quitaste para darme la leve sal que tiembla en tus senos y sin aviso, sin innecesarias advertencias de pasaje en un café de barrio latino o en la última secuencia de la película de Pabst, un arrimo a lo que ya no se ordena como Dios manda. Acceso entre dos ocupaciones instaladas en el nicho de las horas, en la colmena del día, así o de otra manera, en la ducha, en la calle, en una sonata, en un telegrama, tocar con algo que no se apoya en los sentidos esa brecha en la sucesión, y tan así, tan resbalando, las anguilas, por ejemplo, la región de los sargazos, las anguilas y también las máquinas de mármol, la noche de Hai Sing, bebiendo un flujo de estrellas, los observatorios bajo la luna de Jaipur y de Delhi, la negra cinta de las migraciones, las anguilas en plena calle o en la platea de un teatro, dándose para el que la sigue desde las máquinas de mármol, ese que ya no mira el reloj de la noche de París, tan simplemente anillo de Moebius y de anguila y de máquinas de mármol, esto que fluye ya en una palabra desafinada, desarrimada, que busca por sí misma, pero que también se pone en marcha desde sargazos de tiempo y semánticas aleatorias, la migración de un verso, la migración de un verbo, discurso, las anguilas atlánticas y las palabras anguilas, los relámpagos de mármol de las máquinas de Jai Singh, el que mira los astros y las anguilas, el anillo de Moebius circulando en sí mismo, en el océano, en Jaipur, cumpliéndose otra vez 100 veces, siendo como lo es el mármol, como lo es la anguila. Comprenderás que nada de eso puede decirse desde aceras o sillas o tablados de la ciudad. Todo esto no tiene puntos, son todas comas. Yo traté de leerlo decorosamente, porque también en todo profesor hay un dealer, hay alguien que quiere convocar a la lección. Y me parecía que este texto de Cortázar reúne muchas de las cosas que yo estoy planteando. En ese fragmento se produce la convergencia de una serie de notas distintivas de la poética de Cortázar, que por un oscuro deseo de remate artístico he citado, y que según creo me libera de mayores detalles sobre sus envíos y reenvíos a Rayuela. La segunda alternativa del sobrevuelo consiste en considerar especulativamente las relaciones de ese lector descomunal que era Cortázar con el romanticismo, el surrealismo, el budismo zen y el existencialismo, entre las líneas de pensamiento que de manera heterogénea participan en la composición novelesca. Hemos comenzado el juego con la Rayuela de Julio Cortázar, con maniobras de sobrevuelo, situando a la novela en un punto de convergencia y diseminación de los rasgos distintivos de su poética narrativa. En esta alternativa se impone incluir en la bibliografía de abordaje un texto que se publicó de manera póstuma, Imagen de John Keats. Es una lectura atípica desde el punto de vista crítico de la obra del poeta romántico inglés. Lo consideramos porque nos permite referirnos a la intensa relación que hay entre Cortázar y el romanticismo. En la narrativa cortázariana hay ante todo una notable valoración de los sueños y del inconsciente como acceso privilegiado a una realidad analógica del universo. El segundo podría ser la creencia de fuertes vínculos y correspondencias muchas veces secretos que se traman en la realidad. Asimismo, sus relatos exploran la existencia de misteriosos vínculos entre objetos y seres aparentemente no relacionados entre sí. La noche boca arriba, continuidad de los parques, las armas secretas, cartas de mamá, todos los fuegos del fuego son cuentos en que esas figuras están demantizadas. Otro motivo romántico frecuente es el mito de la Edad de Oro, en la que los seres humanos no se habían separado aún de la naturaleza. La isla Mediodía, la autopista del sur.
Y finalmente el poeta, considerado un vidente, y la poesía apreciada en tanto lenguaje que revela el fundamento ontológico de la realidad. Esas son las marcas que reenvían sus textos a la concepción romántica. La importancia del poeta, la valoración de los sueños, pensar la realidad como una unidad. En el capítulo 86 de Rayuela hay una larga cita aclaratoria sobre el sentido de algunas relaciones metafísicas cortasarianas. La cuestión es que para Cortázar y para muchos que piensan en esa dirección, hay funciones cognitivas perdidas que tienen que ser recuperadas. Esta es la zona en la que la novela de Cortázar tiene entropía. Esta es la zona donde la novela confronta fuertemente con discursos hegemónicos de Occidente. La ciencia niega determinados fenómenos, se centra en el positivismo. Y a mí me interesaría mucho que ustedes leyeran ese capítulo 86, porque allí hay una serie de fundamentos muy importantes. Cortázar, como André Breton, concibe el mundo como un criptograma que ha de ser descifrado. Para Breton, la realidad corresponde a un sistema de relaciones misteriosas que no pueden resumirse únicamente en las cadenas de causalidad que admite la ciencia moderna. Y ahí tienen ustedes el constante ataque de Oliveira, de todo el texto en conjunto, pero de Oliveira en particular, que es el portavoz a la tradición occidental. ¿Qué vínculos se tienen entre la narrativa de Cortázar y el surrealismo? Ante todo, el azar objetivo. La tensión entre el deseo del sujeto y lo que le ofrece el mundo. ¿Encontraría a la amada? Un punto que nos habilita para pensar esa relación son las simetrías entre Rayuela y Nadia. Una novela que Breton publica en 1928 y que luego reescribe en 1962. Es una textualidad que incluye una serie de cuestiones vinculadas con fotografías, cartas, hay una cuestión de heterogeneidad muy grande, una propuesta de inconexión, de ruptura de orden, hay formas que se alejan de cualquier mecanismo enunciadas en el texto y además hay una enorme valoración de la función onírica propia del surrealismo. El sueño es mucho más real que la vigilia. En esa novela Nadia dialoga intertextualmente de manera muy fuerte con Rayuela. Podemos mencionar otro libro decisivo para Cortázar, leído en sus épocas de estudiante secundario, es Opium, de Jean Cocteau. Es un texto en el que la dimensión onírica desarma el privilegio de la razón. Eso es propio del estructuralismo. También tenemos que decir que junto con la pregunta ¿encontraría a la maga? Hay otra pregunta muy importante en el texto. ¿Seguiría tocando el piano Bertolt Brecht? Habría otras, ¿no? En íntima relación con el budismo, como hablábamos hoy, Enrique, ¿qué pasa con Oliveira? En íntima relación con el budismo zen, Cortázar insiste en la idea de un universo entendido como organismo, motivo en el que también hay resonancias a la manera romántica y en la necesidad de un pensamiento analógico, el único que puede facilitar su comprensión. En prosa del observatorio, la migración de las anguilas por los ríos europeos y el observatorio astronómico de Jaipur, construido por el sultán Jai Singh en la India, presentan para Cortázar secretas correspondencias que delatan un ritmo esencial del universo que los conceptos de la lógica occidental binaria, dice Cortázar, la perra aristotélica, no puede captar. El pensamiento occidental hegemónico ante las revelaciones de la imagen poética consiste en reducirla a recurso estético, a mera metáfora, a la figura retórica que nada tiene que ver con la verdad. Brevemente una cita. Desde luego, inevitable metáfora, anguila o estrella. Desde luego, percha de la imagen. Desde luego, ficción. Ergo, tranquilidad en bibliotecas y butacas. Cortázar se propone sacar esa inquietud hacia otro lugar. Prosa del observatorio es uno de los textos fundamentales de Cortázar, uno de sus diamantes luminosos y, sin embargo, menos vistos o apreciados. Es una brillante meditación filosófica, ensayística y poética donde Cortázar une la dimensión simbólica de la vida de las anguilas con las observaciones nocturnas del sultán de la India, Jai Singh, creador de fascinantes observatorios, aún conservados. A mí me parece que ese es un punto central. El modo en que Cortázar se inclina a salir de determinado ámbito de pensamiento para ir en dirección a otro modo de reflexionar. Creo que ahí se puede pensar esa metáfora que es la ruptura, ¿no? Cuando pensamos, es una metáfora
compleja esa, hay ruptura, sí hay ruptura. En Cortázar hay evidentemente un aliento muy fuerte vinculado a la filosofía existencialista. El existencialismo era un modo de pensar filosófico dominante en la Francia de aquellos años. El existencialismo, que comienza a articularse en los años de la primera posguerra, después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, se pregunta sobre el absurdo de la vida humana. El existencialismo persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Rayuela es una teoría de la novela y una teoría de la vida. No existe, sin embargo, un modo preciso que defina qué es el existencialismo, porque hay muchas variantes. Lo que sí todas comparten es la idea del privilegio de la existencia sobre la esencia. Finalmente, debemos incorporar a nuestra bibliografía de abordaje otro texto póstumo, Teoría del túnel, que Cortázar escribe en 1947, que tiene como subtítulo Notas para una ubicación del surrealismo y el existencialismo. Lo cito: esta agresión contra el lenguaje literario, esta destrucción de formas tradicionales tiene la característica propia del túnel: destruye para construir. Antes de irse a Europa, Cortázar esboza las líneas de su programa, anticipa su poética en un programa que tiene mucho del manifiesto vanguardista, de manifiesto a favor de la poesía contra la razón instrumental. Habiendo trazado las dos alternativas del sobrevuelo por el territorio de Rayuela, entonces podemos ajustar el instrumental óptico y centrarnos en una operación narrativa específica, es decir, hacer nuestra primera aproximación. En la tradición narrativa, contar es contar un viaje. En la literatura de Cortázar, el contar se construye a partir de la elección del viaje. Revisemos. No hay, finalmente, viaje en los premios. Tampoco en Rayuela se narra el viaje de regreso de Oliveira a Buenos Aires. En la narrativa cortázariana se puede pasar de un lugar a otro, de un tiempo a otro, de una realidad rutinaria, aburrida, a la realidad deseada sin esa meditación. Porque pasajes, puentes, galerías arman la cadena que hace posible cualquier desplazamiento. El viaje real cede su lugar al viaje imaginario. En Axolot se narra ese proceso, también en La noche boca arriba y en El otro cielo. En ese espacio vacío, en ese hueco que llenaría la realidad del viaje, es donde la escritura de Cortázar sitúa la posibilidad de la ficción. No se narra el viaje. En el lugar del viaje prolifera la escritura. El pasaje es un componente típico del París del siglo XIX. Sobre ese diseño urbanístico reflexionó Benjamin. Además, el París al cual se refiere Cortázar es un París que no es exactamente contemporáneo a la aparición de la novela. Diríamos que es un poco anterior, del mismo modo que Buenos Aires no es contemporáneo a los 70, es anterior a la llegada del peronismo. Es decir, que estamos ahí en torno de los 40. El pasaje se constituye en condición fundante del relato, que se sostiene en un binarismo que se estabiliza por el asedio del triángulo. Hay un lado de acá y un lado de allá, ¿no es verdad? Pero también hay capítulos prescindibles que desestabilizan esto. Talita es el doble de la maga, pero Talita forma un triángulo entre Traveler y Oliveira. Y la maga puede ser el doble de Talita, pero forma un triángulo con Oliveira y Pola. Por lo tanto, ese binarismo está siempre asediado. Escindir un texto en dos, el lado de acá y el lado de allá, entrecruzar y implicar dos historias en una, como en La noche boca arriba, suelen ser en las narraciones de Cortázar una operación constitutiva de su escritura. Tanto la figura del doble como la escisión en dos planos del mundo representado son operaciones textuales que convocan del desplazamiento a una dinámica que trastorna la quietud y celebra el movimiento. La duplicación, es decir, partir el texto en dos para luego multiplicar ese movimiento, es una figura proliferante de la escritura cortázariana. Será el lugar de tránsito en el cual se genera Rayuela. Esta novela fue escrita en París y publicada en junio del 63 en Buenos Aires. Los recorridos unen en esa novela el costumbrismo más o menos distanciado del conventillo argentino, porque Oliveira, cuando viene a Buenos Aires, vive en una especie de conventillo donde hay torta frita, mate y tangos, con el descubrimiento de París y sus personajes típicos. Lo que tenemos es la escenificación de una búsqueda metafísica, un cruce con la pintura, el cine, con la literatura. Ese es el espacio que posibilita que la historia narrada en Rayuela viabilice el libre juego de entrecruzamientos de todos los discursos.
Rayuela se da a leer como una propuesta para enfrentar la gran tradición de la ficción novelesca, en la cual los personajes tenían opciones, oportunidades y posiciones más o menos establecidas. Esas tradiciones para Cortázar una especie de locomotora que había extinguido su capacidad de tracción y estaba estancada en una vía muerta. Rayuela es, de alguna manera, una tentativa por desmantelar esa configuración. Ese es un gesto de ruptura vanguardista. El concepto de personaje debía subvertirse. También socava la idea de una relación uniforme de tiempo y espacio. Estamos en la inminencia de adentrarnos en los senderos del texto, de internarnos en un encuentro cuerpo a cuerpo con la letra. La propuesta entonces es leer Rayuela considerando la parte de un juego, de un trabajo, de una producción y una práctica. Los lectores entonces interpretamos, pero no con la idea de encontrar un sentido único, sino como un músico interpreta una partitura o un actor interpreta un papel en una obra de teatro. Suelo insistir de modo admonitorio que copular es peligroso. Ya se lo hace decir Borges a Bioy en Cloud: la cópula y los espejos son abominables. Pero la cópula a la que yo me estoy refiriendo no es una cópula corporal, sino a la cópula gramatical, la que se asume cada vez que se acepta un es. Por esa razón no voy a afirmar que Rayuela es una máquina. En todo caso, digo, la podemos leer como, será leer como, una figura posible de aproximación a Rayuela sería pensar el dispositivo textual como una máquina, como un artefacto, porque allí hay acto, acontecimiento y movimiento. ¿Qué si no una máquina tiene un manual de instrucciones? ¿Qué si no una máquina tiene un tablero de dirección? La máquina, tan vinculada a la vanguardia, tan significativa para la vanguardia histórica de Europa y la vanguardia que proliferó en Latinoamérica. Entonces nosotros vamos a pensar, por lo menos ahora en esta provocación, al texto como una máquina. Porque Rayuela es una novela atravesada por movimientos aleatorios, abierta a múltiples trayectorias de lectura, con innumerables pasajes, puertas, ventanas, sin un modelo socializado de itinerario. Las modulaciones de cada tema son variaciones producidas por la mirada de cada lector. La estructuración de Rayuela evoca a los mecanos, esa estructuración que nosotros estamos diseñando y que Cortázar menciona tanto en sus textos. Juego de piezas móviles intercambiables, responde a una poética de orden abierto y a una combinatoria que está al lector en el lugar de quien despliega el texto que quiere leer. Morelli, el personaje que tiene la función de exponer la poética de la novela Rayuela, ¿no es cierto? El relato es el relato novelesco que corresponde con la poética de la novela que narra Morelli, pero además de todo eso plantea cuestiones centrales. Capítulo 97. Y esto dirigido a ustedes. El verdadero y único personaje que interesa es el lector. En la medida en que algo de lo que escribo debiera contribuir a mutarlo, a desplazarlo, a extrañarlo, a enajenarlo. Por lo tanto, estamos pensando a Rayuela como una novela puente entre el texto y el lector. El texto provee la baraja y convoca el juego. Si nosotros pensamos a Rayuela como una máquina, como un artefacto o un dispositivo, eso supone la exigencia de discernir diversos umbrales de intensidad semiológica. Cuando estamos pensando en niveles de intensidad semiológica, estamos diciendo que el texto nos hace señales de significación y la significación siempre es proliferante, no unívoca, y estamos pensando en términos de intensidad. Vamos a considerar la correlación con la idea de máquina en su conjunto, según avatares técnicos, sociales, ontológicos, semánticos. La propuesta es partir de un concepto de máquina que desborda la idea restringida que la reduce a un aparato técnico. El ordenamiento tecnológico será el punto de arranque. Todo lo que implica abordar un concepto de máquina que exceda el dispositivo técnico supone reflexionar ante todo en torno de los componentes textuales, es decir, los principios constructivos. ¿Cómo está hecho el texto? Para eso vamos a recorrer las derivas semióticas y diagramáticas. ¿Cómo están dispuestos los componentes semióticos? ¿Cómo el lector se sitúa y las posiciones en las que se sitúa el lector frente a esos movimientos derivarán en corrientes semióticas diferentes? Estamos haciendo una caracterización de la textualidad de Rayuela en correlación con un aparato maquínico, lo que nos habilita a pensar la interacción con el lector como un operador deseante, de un texto que se da a leer como artilugio mecánico. Pienso que si el lector no tiene deseo,
el sentido es rutinario. Dice Borges, y yo le creo, que el sentido único remite a la religión o al aburrimiento. Por lo tanto, el lector tiene que asumir el rol de operador deseante, que es una idea de Gilles Deleuze. En el encuentro entre el artefacto maquínico y el operador deseante convergen distintos procesos de niveles materiales que se articulan en una red de relaciones que se establecen entre elementos heterogéneos, discursos, instituciones, arquitectura, leyes, lo dicho y lo no dicho, las pocas certezas y las innumerables incertidumbres. El novelista, digamos Cortázar, plantea un recorrido con múltiples alternativas. Entonces, en una cierta proximidad al texto, debemos pensar en la diversidad de componentes que participan en su configuración. En esa perspectiva podemos pensar las operaciones constructivas del texto desde el concepto de collage. El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado, que en Cortázar implica un encuentro en simultaneidad de distintos lenguajes. En esa dirección atenderemos las operaciones de montaje. Muchos de los cuentos de Cortázar están articulados sobre montaje. El montaje es una sucesión de dos o más series en la que lo que vale es el sentido que yace en la sutura, en el lugar donde se cortan y unen las dos series. El montaje puede ser definido como la ordenación narrativa y rítmica de los elementos del relato. Consiste en escoger, ordenar y unir selección de planos o párrafos, secuencias según una dinámica determinada. Tanto el collage como el montaje son operaciones de celebración de la heterogeneidad. Cumplidas algunas maniobras de aproximación en la inminencia del ingreso a los senderos del texto, debo regresar a mis primeras palabras. He pensado esta conferencia como una provocación, como un intento de celebración del desafío a los lectores que supone la dimensión lúdica de la rayuela de Julio Cortázar. El juego que consiste en internarse en el texto es un desafío que los lectores pueden emprender sin necesidad de guías de ninguna especie. Entonces es momento de convocarlos a la lectura de la novela de Julio Cortázar, para que cada uno enfrente el desafío, imaginando y desplegando las múltiples figuraciones de ese sentido que vayan surgiendo en su encuentro con las casillas de la rayuela. Gracias.